Hola a todos y bienvenidos a esta exploración profunda de la historia de Sodoma y Gomorra. Nos vamos a sumergir en un viaje fascinante, lleno de datos curiosos, evidencias arqueológicas y también un análisis desde la perspectiva cultural y religiosa. Vamos a analizar este relato con la mente abierta, como haría un detective histórico, y a conectar los puntos entre lo que cuenta la Biblia, los descubrimientos arqueológicos, y algunas teorías modernas que nos hacen cuestionar si lo que ocurrió en estas ciudades fue un evento sobrenatural, o un fenómeno natural increíblemente poderoso. Para comenzar, recordemos lo que la Biblia nos cuenta sobre Sodoma y Gomorra. Según el Génesis, estas ciudades estaban situadas en el valle de Sidim, cerca del Mar Muerto. La historia de Sodoma es, en muchos sentidos, un reflejo de la relación entre la humanidad y la justicia divina, pero el relato va más allá. Cuando Dios comunica a Abraham que planea destruir las ciudades debido a su corrupción, Abraham intenta salvarlas intercediendo y convenciendo a Dios de perdonarlas. Se encuentran al menos 10 personas justas en Sodoma. Este detalle es importante porque resalta algo crucial en la narrativa bíblica: el valor de la justicia y de las personas justas. La Biblia dice que, finalmente, Sodoma y Gomorra fueron destruidas con una lluvia de fuego y azufre. Una imagen dramática que evoca destrucción total, y que nos hace preguntar, ¿es posible que un evento de tal magnitud haya ocurrido realmente? Durante muchos años, arqueólogos e historiadores han intentado localizar a Sodoma y Gomorra en el mapa. Algunos de los lugares más mencionados son Tal el Ammán, Bab edra y Numeira, 3 sitios arqueológicos situados cerca del Mar Muerto, y que presentan restos de civilizaciones antiguas destruidas por un evento catastrófico. Veamos cada uno de estos sitios y lo que nos dicen las evidencias. Tal el Ammán, situado al este del río Jordán. Este sitio arqueológico muestra señales de destrucción masiva, incluyendo evidencias de vitrificación, un fenómeno donde materiales como la arena y la cerámica se funden debido a temperaturas extremadamente altas. Un equipo de arqueólogos sugirió que Tal el Ammán podría ser Sodoma debido a una capa de escombros y cenizas, lo cual podría ser evidencia de un desastre repentino. Bab edra y Numeira. Otros posibles candidatos para Sodoma y Gomorra. Ambos sitios tienen restos de estructuras que muestran indicios de haber sido destruidas por un incendio. Curiosamente, la cerámica encontrada en Bab edra también muestra signos de exposición a temperaturas extremas, algo que podría haber sido causado por una erupción volcánica, un incendio masivo o, según algunos estudios, la explosión de un meteorito. Lo realmente intrigante aquí es que estos hallazgos coinciden con una época aproximada a la que se sugiere el relato bíblico, hacia el año 1700 a.C. Esto no confirma al 100% la historia, pero sugiere que algún tipo de desastre impactante pudo haber ocurrido en la región durante ese tiempo. Vamos a analizar ahora algunas posibles explicaciones científicas para lo que pudo haber pasado en Sodoma y Gomorra. Aunque la Biblia lo describe como una lluvia de fuego y azufre, la ciencia moderna tiene algunas teorías que podrían explicar este evento. Examinemos 3 de las hipótesis más interesantes. La teoría del meteorito. Una hipótesis popular sugiere que un meteorito o un cometa pudo haber explotado en la atmósfera cerca de la región. Este fenómeno, conocido como explosión aérea, es similar a lo que ocurrió en Tunguska, Siberia, en 1908. En Tal el Ammán, la temperatura necesaria para vitrificar el suelo podría haber sido producida por una explosión de este tipo. Los investigadores sugieren que un evento así generaría una onda expansiva de calor y energía suficientes para destruir ciudades enteras en segundos. Actividad sísmica y gases inflamables. La región del Mar Muerto es una zona tectónicamente activa, lo que significa que los terremotos son comunes. En este escenario, es posible que un terremoto liberara gases inflamables del subsuelo, como metano o azufre, los cuales al entrar en contacto con una chispa podrían haber causado una explosión masiva. Erupción volcánica. Aunque no hay volcanes en la región hoy en día, algunos científicos han sugerido que en el pasado la actividad volcánica pudo haber sido más común. Los gases liberados por una erupción, junto con cenizas y lava, podrían explicar las descripciones bíblicas de fuego y azufre cayendo del cielo. Pasemos ahora a ver el lado cultural y teológico de esta historia. La Biblia no solo cuenta el relato de Sodoma y Gomorra como un evento catastrófico, también utiliza esta historia para transmitir enseñanzas morales. A lo largo de los siglos, los relatos de Sodoma y Gomorra han sido interpretados como advertencias contra la corrupción, el egoísmo y la falta de hospitalidad. En el antiguo Cercano Oriente, la hospitalidad era considerada una virtud esencial. Negarse a ofrecer hospitalidad se veía como una grave falta de respeto y moralidad. Así que, en cierto sentido, esta historia podría leerse como una advertencia sobre la importancia de ser buenos con los demás. La historia de Sodoma y Gomorra no se limita a la Biblia.
Ha influido en la cultura, el arte y la literatura a lo largo de la historia. Desde la Edad Media hasta el Renacimiento y el Barroco, muchos pintores, escultores y escritores han representado la destrucción de estas ciudades. Artistas como Peter Paul Rubens y John Martin plasmaron la caída de Sodoma en cuadros que muestran un apocalipsis de fuego y destrucción. Incluso en la cultura moderna, esta historia sigue siendo un referente en películas, libros y documentales. Esto demuestra cómo las historias bíblicas, independientemente de si se interpretan como hechos literales o simbólicos, continúan cautivando la imaginación de la humanidad. En los estudios arqueológicos realizados en Tal el-Hammam y otros lugares cercanos, los investigadores encontraron algo sorprendente: altas concentraciones de azufre en las muestras de suelo. Esta inusual presencia de azufre ha dado pie a teorías sobre cómo podría haber ocurrido un evento destructivo. Algunos sostienen que los restos de azufre podrían estar relacionados con la actividad volcánica, mientras que otros piensan que son el resultado de un impacto extraterrestre. Además, en ciertas partes de esta región se ha hallado una fina capa de cenizas y carbón, lo que sugiere que los habitantes de la época experimentaron un evento que los tomó completamente por sorpresa. La investigación también muestra que después de la destrucción de estos sitios, la zona quedó desierta durante siglos, lo cual es inusual, ya que era una zona fértil en su momento. Este abandono sugiere que el evento traumático pudo haber tenido un efecto duradero en la percepción que los sobrevivientes tenían de esa región. Curiosamente, el relato de Sodoma y Gomorra no está presente únicamente en la Biblia, sino que se menciona en otros textos antiguos y en diversas tradiciones religiosas. En el Corán, el texto sagrado del Islam, las ciudades aparecen bajo el nombre de Al-Mutafikat, que significa las ciudades derrumbadas. En la historia islámica, el profeta Lut es una figura central en la advertencia contra los actos de estas ciudades. Como en el relato bíblico, Dios destruye las ciudades debido a su inmoralidad y corrupción, y se salva solo a Allah y a unos pocos justos. Además, en textos apócrifos y manuscritos antiguos como el libro de Enoc, que aunque no es canónico para muchas denominaciones cristianas, ofrece una rica descripción de temas relacionados con los ángeles caídos y el pecado de los habitantes de estas ciudades. Esta obra conecta el destino de Sodoma y Gomorra con una lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal, una visión que fue popular en algunos grupos de la época. Por otro lado, Flavio Josefo, el famoso historiador judío del siglo I, también menciona la destrucción de Sodoma en sus obras. En su texto Antigüedades Judías, Josefo describe los restos visibles de la ciudad, indicando que para sus contemporáneos, esta historia aún tenía resonancia e incluso impacto visual, al haber todavía restos visibles de aquella catástrofe. Los arqueólogos y científicos han dedicado décadas a investigar las tierras al sur del Mar Muerto, y se han encontrado restos que muchos identifican con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Un descubrimiento significativo tuvo lugar en el sitio de Tal el-Hammam, donde los investigadores encontraron una capa de destrucción con restos quemados, vitrificación de cerámica, como si hubiera sido expuesta a calor extremo, y objetos que parecían haber sido derretidos por temperaturas que exceden las alcanzadas por el fuego natural. Esta evidencia ha llevado a algunos científicos a teorizar que un evento cósmico, como la explosión de un meteorito, podría haber causado la destrucción de estas ciudades. Se sugiere que una explosión en el aire, similar al evento de Tunguska en Siberia, 1908, podría haber provocado una ola de calor intensa, devastando las estructuras y arrasando la región. Con el paso de los siglos, la historia de Sodoma y Gomorra ha pasado a formar parte de la cultura popular, y se utiliza para simbolizar el castigo de Dios hacia la inmoralidad. El término sodomía deriva de esta historia, destacando cómo la percepción de esta historia ha moldeado incluso el lenguaje. Además, a menudo se cita en discusiones sobre ética y moralidad. Filósofos y teólogos han usado el relato para debatir cuestiones de justicia divina, señalando cómo Sodoma y Gomorra representan un límite a la tolerancia divina frente a la corrupción humana. La esposa de Lot, transformada en estatua de sal, sigue siendo un enigma y ha inspirado a artistas y escritores durante siglos. Cerca del Mar Muerto se encuentran formaciones de sal naturales y una de ellas, que tiene una forma curiosa, es popularmente conocida como la esposa de Lot. Su historia ha sido interpretada como un símbolo de desobediencia y añoranza hacia el pasado, algo que la convierte en un personaje de profunda carga simbólica. La historia de Sodoma y Gomorra ha inspirado una gran cantidad de obras de arte, literatura y cine a lo largo de los años. Escritores como Dante Alighieri incluyeron referencias en la Divina Comedia, donde los habitantes de Sodoma tienen un castigo especial en el infierno. También en el arte renacentista, la historia fue plasmada en pinturas famosas que muestran la destrucción de las ciudades o la huida de Lot y su familia.
Estas representaciones se basan no solo en el texto bíblico, sino también en interpretaciones culturales y en una visión dramática de la justicia divina. Cada aspecto de Sodoma y Gomorra, desde su narrativa bíblica hasta su influencia arqueológica y cultural, invita a una reflexión profunda sobre las enseñanzas morales y los posibles fenómenos históricos detrás de este relato épico. Con su combinación de advertencia moral y misterio arqueológico, esta historia bíblica sigue fascinando tanto a creyentes como a historiadores y científicos, haciendo de Sodoma y Gomorra un tema perdurable y enigmático. Aquí te comparto un análisis detallado de algunas de las películas más emblemáticas sobre Sodoma y Gomorra, enriqueciendo el tema con detalles y curiosidades que reflejan cómo esta historia ha sido llevada al cine. Sodoma y Gomorra, 1962. Esta película épica, dirigida por Robert Aldrich, es probablemente la más famosa que aborda el tema de Sodoma y Gomorra de forma centralizada. Contando con Stuart Granger y Pierre Angeli en los papeles protagónicos, se centra en la vida de Lot, quien intenta navegar entre la corrupción de las ciudades y sus valores personales. La película se hizo en una época en la que las historias bíblicas se filmaban con grandes sets, y no escatimó en recursos para lograr un final espectacular con la destrucción de ambas ciudades, que fue creada con maquetas y efectos especiales revolucionarios para su tiempo. Una anécdota curiosa es que el rodaje fue particularmente complicado debido al clima extremo en Marruecos, donde se filmó gran parte de la película. Los actores soportaron temperaturas muy altas y fuertes vientos, lo que sumó un nivel de dificultad y realismo a las escenas de acción en el desierto. La Biblia. En el principio, 1966. Este filme, dirigido por John Huston, es un mosaico de varias historias bíblicas, incluyendo la de Sodoma y Gomorra. El segmento de estas ciudades se apega bastante al relato tradicional, mostrando su decadencia e intervención divina. La actuación de los actores y la dirección le dieron un tono serio y contemplativo al relato, lo que ayudó a resaltar el mensaje de la película sobre el castigo divino y la redención. Curiosamente, John Huston no solo dirigió la película, sino que también interpretó a Noé en la misma, una decisión que fue bien recibida por la crítica. Esta elección ayudó a darle un toque más personal y reflexivo a la narración, haciendo de esta una de las películas de temática bíblica más memorables de su época. Lot en Sodoma, 1933. Uno de los primeros intentos de llevar la historia de Sodoma y Gomorra a la pantalla fue este cortometraje experimental dirigido por James Sibley Watson y Melville Weber. Esta pieza es única por su enfoque en la expresión visual. En lugar de seguir un enfoque lineal, la película utiliza un estilo expresionista, con sombras, luces y ángulos de cámara inusuales para representar la corrupción y el castigo. Esta obra fue un adelanto a su tiempo en términos de técnicas cinematográficas, explorando la psicología detrás de la historia. Una anécdota interesante es que los directores se inspiraron en el expresionismo alemán y en las primeras películas de horror, creando una versión simbólica y atmosférica del relato bíblico. Los 10 Mandamientos, 1956. Aunque los 10 Mandamientos no se centra exclusivamente en Sodoma y Gomorra, sí incorpora referencias a la ira divina que estas ciudades enfrentaron. Cecil B. DeMille hizo de esta película un clásico de gran escala, famosa por su despliegue de efectos especiales, como la apertura del Mar Rojo. Esta película ayudó a cimentar la tradición de Hollywood de realizar películas épicas basadas en la Biblia, con una gran producción que marcó un hito en el cine religioso. De hecho, se cuenta que la escena en que Moisés abre el Mar Rojo fue una de las más caras y complejas de la época, usando litros de gelatina para crear el efecto del agua en movimiento. Esta meticulosidad en los detalles también se reflejó en la representación de Sodoma y Gomorra como símbolos de advertencia contra la desobediencia. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por las historias de Sodoma y Gomorra, no solo en la Biblia, sino también en la gran pantalla. Cada una de estas películas ha aportado su visión única a un relato que sigue resonando con el paso del tiempo. Desde el enfoque épico de Robert Aldrich hasta las visiones experimentales, estas representaciones nos muestran cómo la historia de Sodoma y Gomorra sigue capturando nuestra imaginación y planteando preguntas profundas sobre moralidad, justicia y redención. Gracias por quedarte hasta el final. Si te interesa conocer más sobre historias bíblicas en el cine o curiosidades como estas, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el siguiente video.